Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 3 de octubre de 2020, ya estamos en octubre, y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo grabamos respetando las normas federales de la contingencia que estamos viviendo. Todas las naciones que no tienen intereses imperialistas, sino que buscan el beneficio de su población, están expuestas a que potencias bélicas realicen acciones de rapiña para beneficiarse con el territorio que logran arrancar a esos pueblos. Partición del territorio de Polonia. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Maciej Bronecki, doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia. Intercambista en el Tecnológico Monterrey Campus Chihuahua y la Universidad de Lusofona en Lisboa, Portugal. Emprendedor en el sector turístico en Europa Central, fundador de la agencia de viajes Viadriana Tours, cuya misión es presentar el interesante patrimonio histórico y cultural de aquella región de Europa que es su patria. Muy buenos días, Maciej. Buenos días, Luis Alberto. Gracias otra vez por tenerme aquí. Y hoy vamos a abordar el tema a lo mejor más triste de la historia de Polonia, que el final del siglo XVIII y el siglo XIX, las particiones. Sí, y déjame comentar que precisamente nuestra música de fondo va a tener mucho que ver con esto que nos vas a platicar, porque estamos usando de fondo la polonesa, la heroica, de Frédéric Chopin, un polaco, no sé si sea el músico más prestigiado de Polonia, que precisamente escribe con dolor esta obra musical. Sí, vamos a hablar también de él. Perfecto, me da mucho gusto y es muy bonito lo que escogiste. Bien, platícanos por favor, estábamos la semana pasada comentando acerca de ese sistema especial político que tuvo Polonia con la monarquía electiva, que era diferente a las de otros países como Francia, como España, como Inglaterra, donde la monarquía era hereditaria, dinástica, y por lo tanto, y por lo general era absoluta. Así es, efectivamente. Pues yo ya les dije un poquito más sobre Polonia del siglo XVII, cuando realmente ya el país pasa por varias penurias y varios problemas políticos, varias guerras, pero logra aún recuperarse. Desafortunadamente, el siglo XVIII es un momento cuando el país y su situación política, económica, se deteriora mucho. Estamos entrando al siglo XVIII con una dinastía alemana, sajona, que es la casa de Wettin, el famoso Augusto el Fuerte, y luego su hijo. Y Polonia poco a poco ya pierde esa importancia en Europa y se convierte el país muy débil y muy expuesta a las ganas o a intervención o agresión de sus vecinos cada vez más fuertes y cada vez más potentes. Claro que en el siglo XVIII también tenemos varias guerras, podemos decir, domésticas, que es la famosa guerra de la sucesión polaca, porque la dinastía Wettin no gobernaba todo el tiempo. También teníamos un episodio con un rey polaco, Stanisław Leszczyński, que fue apoyado por los franceses. De hecho, si viajan ahí por la parte occidental de Francia, una bonita ciudad llamada Nancy, ahí pueden encontrar un palacio donde él vivió después de estas hazañas, de esas aventuras, de esos problemas de conquistar o de tomar el poder en Polonia, porque en fin él perdió, pero sí era un rey por unos años, y la casa de Wettin.
Y cuando muere el Augusto, la historia llamamos el Augusto III Sas, o sea, el hijo del Augusto el Fuerte, se abre la nueva elección. Y estamos hablando ya del año 1764. Y en este año se escoge un rey muy joven, el último rey de Polonia, que se llamaba Stanislao Augusto Poniatowski, que venía de una familia importante de aquel entonces, de hecho la llamaban familia, pero en polaco familia, era la familia Czartoryski. Eran terratenientes muy ricos, muy afluentes, con muchas tierras, con mucho poderío económico, político. Stanislao Poniatowski es una historia interesante porque lo habían enviado como un político joven a Rusia, donde conoció la Catalina la Grande. Entonces, ya sabemos que fue uno de los varios amantes de la Catalina la Grande, la tsarina, la gobernante de Rusia. Entonces, con el apoyo ruso también, porque de aquel entonces, déjame decirles, ya en Polonia no se podía mover mucho sin apoyo ruso. Él fue elegido el último rey de Polonia. Luego a la Szlachta, la nobleza polaca, le molestó mucho ese momento cuando Rusia cada vez más, a través de sus embajadores, comenzó a intervenir en los asuntos interiores de Polonia, más que nada lo que se trataba de la tolerancia religiosa, porque Polonia y la nobleza polaca en su gran parte de aquel entonces ya fue católica y no les gustaba que los rusos querían proteger la minoría ortodoxa. Se formó desafortunadamente una confederación de Bar, es una ciudad, no tiene nada que ver con un bar, bar es simplemente un nombre de una ciudad. Y fue una guerra, podemos decir una rebelión, una sublevación dentro de Polonia contra el rey y las influencias rusas. Y como la consecuencia, en 1772, los tres poderes, nuestros vecinos, o sea, Prusia, gobernada por el Federico el Grande de la dinastía Hohenzollern, la Catalina la Grande y la María Teresia, conducen o convocan el primer reparto de Polonia. O sea, cada uno de ellos toma un territorio, todavía quedó bastante. Los prusianos obviamente se vengaron un poco porque recuperan la Pomerania. No sé si se recuerdan cuando hablábamos de la época del orden teutónico y ese famoso acceso que Polonia logró obtener al mar Báltico. Ellos toman en posesión esos territorios, pero sin Torun y sin Gdańsk, sin el puerto. Luego los rusos toman toda la parte oriental, por decir, y los austríacos toman una parte del sur de Polonia. Es un momento crucial para la historia polaca porque muchos nobles se dan cuenta que todo va muy mal y que realmente el país está cada vez peor. Ya repartieron parte de nuestro territorio, violaron nuestra soberanía nacional y hay que introducir las reformas. Pero nada fue fácil porque, como ya les comenté, teníamos esta libertad dorada, ese sistema del liberum veto, del veto libre, y todos estos poderes vecinos, sobornando a nuestros parlamentarios, obstaculaban, impedían que se introdujeran cualquier reformas en el Estado polaco. Más que nada Rusia, ¿no? Entonces, fue una época interesante porque ya comienza la Ilustración. De hecho, dicen que Stanislao Augusto Poniatowski no fue el buen rey, pero sería excelente ministro de la cultura. O bueno, en México dirían secretario de la cultura, porque sí le importaba mucho arte, poesía, él promovía mucho literatura, organizaba tertulias, organizaba reuniones con personas ilustres de aquel entonces. A Varsovia visita un importante artista, un pintor llamado Bernardo Bellotto, pero lo llaman Canaletto, porque como venía de la zona de Venecia, llena de canales, el Canaletto, y él deja muchos retratos bien lindos de Varsovia a finales
del siglo XVIII. De hecho, muchos de esos cuadros los usaron después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir nuestra capital, porque estamos hablando todavía antes de la fotografía, pero era muy realista, muy exacto sus pinturas, entonces él pinta bastante de nuestra capital polaca. Teatro, es una época interesante en cuanto de cultura, se forma una escuela de los cadetes, se forma una comisión de educación para ya educar el pueblo. Y las fechas más importantes, señores, son los años 1788 hasta 1792, así llamado el Gran Sejm. Sejm es la Cámara Baja del Parlamento polaco. Y el Gran Sejm es una sesión del Parlamento polaco donde una parte de los nobles, porque no todos, pero los un poco más ilustrados, intentan a introducir las reformas. Teníamos también suerte porque de aquel entonces Rusia se involucra mucho en la guerra contra Imperio Otomán en el sur. El famoso general Suvorov, uno de los mentes más brillantes del pensamiento militar estratégico ruso. Y es cuando las tropas dejan Polonia y tenemos un poquito más libertad. Y para nosotros una fecha especial es el día 3 de mayo de 1791, porque en Polonia, que también fue un poco una tranza, porque fue justamente la Semana Santa, muchos de los nobles más retardados, podemos decir, o más conservadores, se fueron a sus fincas, a sus latifundios, y aprovechando la ausencia de muchos, se promulga la Constitución de 3 de mayo. Y Polonia, nosotros estamos muy orgullosos porque fue una de las primeras constituciones en el mundo. Claro que sabemos que había una que es poco conocida, que fue la Constitución de Córcega, una isla del Mediterráneo, porque fue justamente cuando ellos se independizaron de Génova, pero todavía no pasaron a manos francesas. Y también, claro, la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que estamos en la época de la Guerra de Independencia, de la Revolución Americana. Entonces, Polonia fue la segunda europea y una de los primeros en el mundo. La Constitución no fue perfecta, fue un compromiso. Realmente podemos decir que todavía el sistema era más orientado a los aristócratas, a los nobles. Pero más importante, más que nada, fue ya abolir el liberum veto. Ya terminar con este sistema enfermo de que un parlamentario podía romper, obstacular todas las sesiones del Parlamento. Y es un momento cuando Polonia quiere recuperar su vigor, ¿no? su importancia. Quiere reformar el país, los asuntos internos. Pero déjenme decirles, señores, ya es tarde. Porque en 1792 estalla esa guerra polaco-rusa, nosotros la llamamos en la defensa de la Constitución, cuando tropas rusas entran al territorio polaco. La Constitución, esa de 3 de mayo, era muy importante, formaba el ejército polaco profesional. O sea, ya pagado por el gobierno de presupuesto, ya con uniformes, y fue, digamos, el primer bautizo de ese nuevo ejército creado. Y déjenme decirles que les iba muy bien. Había una batalla importante de Jelenice, donde ganamos esta batalla, que fue el sobrino del rey, José o Józef Poniatowski. Vamos a hablar un poquito más de él porque él fue el único mariscal del Imperio francés que no fuera francés, que también servía bajo el Napoleón Bonaparte. Luego otro importante héroe, Kosciuszko, que también destacó bastante en esa guerra, pero en fin, perdimos. Y como la consecuencia, 1793, segunda partición polaca. Así que fue un momento ya triste y poco a poco era gran declive de lo que quería hablarles un poco más después de la pausa. Muy bien. Sí, gracias, Machay. Fíjate que es muy interesante. Es una época especial, eso de fines del siglo XVIII,
Y bueno, ya vamos a llegar al siglo XIX, que va a ser trascendental, donde va a haber cosas tremendas. Y ya están también la Revolución Francesa, ya está en todo su apogeo, ya hay movimientos políticos muy fuertes en toda Europa y en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de la partición de Polonia. Está con nosotros Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Y bueno, Maciej, nos estabas comentando de esa historia triste de las naciones que no son bélicas, que no tienen ejércitos fabulosos y que se ven en la situación de que sus vecinos, la mayoría de ellos países poderosos, como tú nos mencionas, Rusia, Austria y la futura Alemania, que todavía era Prusia, se apoderan de los territorios y viene esa división de Polonia y la pérdida de sus territorios. Adelante, por favor. Así es cierto que los logros de la Constitución de 3 de mayo fueron perdidos, por decir, porque los nobles más conservadores que querían mantener el status quo forman así llamada la Confederación de la Targowica. El segundo reparto polaco, que nada más participan los prusianos y los rusos. Y Polonia queda limitada, el territorio raro, y lo más importante, se limita también este ejército. Lo peor de todo, se quiere incorporar muchos de estos nuevos soldados ya al ejército ruso. Y es la razón por la cual en 1794, en el inicio del año, tenemos ya una de las primeras importantes insurgencias o sublevaciones, levantamientos en la historia polaca, el levantamiento de Kościuszko. ¿Quién fue Kościuszko? Tadeusz Kościuszko, señores, es uno de nuestros héroes nacionales polacos. Y si van a Polonia, en cada pueblo, en cada villa, en cada ciudad, encontrarán la calle de Tadeusz Kościuszko. Fue un ingeniero militar bastante inteligente. Él también se marchó a América del Norte, y participó en la guerra de la independencia de Estados Unidos. De hecho, fue él que fortificó Filadelfia, fue él que hizo las fortificaciones de West Point. Y si van a visitar esa famosa academia militar, van a encontrar sus retratos. Tiene muchos monumentos en Estados Unidos, tiene puentes o estaciones de metro nombrados de su nombre. Lo llaman el héroe de 2 continentes. Así que Tadeusz Kościuszko luego regresa, participa en esta guerra de la defensa de Constitución polaca, y luego él toma el liderazgo de la insurgencia. 1794. La insurgencia comienza bien. Él hace un juramento en Cracovia, sale con las tropas, pocas tropas regulares, lleva consigo campesinos con las adañas, se llaman, ¿no? Con guadañas, lo que se usa para cortar trigo, ¿no? Guadañas. Y guadañas, así es. Y afuera de Cracovia, una batalla Ratzławice derrumba o vence el ejército ruso, la famosa batalla de Ratzławice. Y si viajan a mi ciudad, Wrocław, les recomiendo que vayan a ver así llamada panorama o el panorámico de Ratzławice. Es un lienzo enorme de 15 metros de altura, 120 metros de su amplitud, que fue pintado justamente 100 años después, en el centenario de la batalla. Fue una batalla exitosa, luego él marcha a liberar Varsovia, pero en fin, tampoco no fue exitoso el levantamiento. Los rusos movilizan más tropas y el famoso general Suvorov llega a Varsovia. Varsovia se defiende y hay siempre una pequeña confusión, pero los barrios situados a la orilla derecha del río Vístula en Varsovia se llaman Praga, como la capital de Bohemia, pero es la Praga polaca, la de Varsovia. Y es la famosa matanza de Praga, donde se estima los rusos bañaron en sangre alrededor de 20,000 personas durante esa sublevación. Y desafortunadamente en 1795, el tercer reparto entre Austria, Prusia y Rusia, y Polonia, señores, por 123 años desaparece del mapa de Europa.
Qué increíble. Entonces, esos territorios que habían sido la Polonia y que después van a volver a ser Polonia, simplemente quedaron en poder de otras naciones. Así es. Y el rey tuvo que abdicar. El último rey, o sea, estamos hablando de Stanislao Augusto Poniatowski. Así es, él luego se marchó a Rusia y murió en el San Petersburgo en 1798. Aquí en México tal vez le suena porque porque él tenía un hermano llamado Casimiro y de esta línea, que otro fue el Stanislao, también Poniatowski, que emigró a Italia, a Florencia. Es una historia muy interesante. Luego la familia se mudó a Francia, proviene la escritora mexicana, pero francesa, polaca, la Elena Poniatowska. De hecho, ella está vinculada con el último rey polaco. Ok, no, y sí lo dice ella, aunque no lo presume porque es más tranquila, pero sí menciona su origen real, por llamarle de alguna manera noble, de la dinastía polaca. Elena Poniatowska, escritora. Sí, en Polonia, déjenme decirles, poca gente sabe de ella. De hecho, ella visitó solamente una vez Polonia, creo que en las 60s. Encontré una información que quería escribir la historia de su familia, pero a mí cuando ya la primera vez llegué a México me sonó mucho y estuve como, Poniatowska, pues como el último rey polaco. Pero bien, entonces, Déjame preguntarte algo aquí importante. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, o sea, 1790 y tantos. En ese momento el mundo tenía una situación muy especial. Ya mencionaste que ya se había dado la independencia de los Estados Unidos. Por otro lado, ya también se había llevado a cabo la Revolución Francesa y en ese momento, esos años precisamente, son los del ascenso de Napoleón Bonaparte al poder de Francia. Y él va a hacer una nueva configuración política del mundo, porque pues se va a apoderar de Italia, los primeros años del siglo XIX se va a apoderar de España, se va a apoderar de toda la cuestión que podríamos decir la península ibérica, y va a cambiar toda la estructura. De alguna manera podemos decir que esto afectó a Polonia. claro que sí. De hecho, Napoleón Bonaparte para nosotros es un personaje muy importante. Y déjame decirle que sí, en Polonia antes por lo menos sí había mucho afecto, mucha simpatía hacia el emperador de los franceses. ¿Por qué? Porque cuando Polonia desaparece, muchos de esos soldados pues se van al exilio, se marchan. Y estamos hablando en los últimos años del siglo XVIII, como dices, que son las guerras italianas. Ya sabemos que de hecho ahí surge la estrella, podemos decir, del Napoleón. Y ahí mismo, durante esas guerras, se forman los legiones polacos en Italia. O sea, muchos de esos soldados que lucharon en las insurgencias se marchan allá, se forman varias tropas y inclusive ahí también se compone el himno nacional polaco, que fue a Józef Wybicki. La canción se llama La Mazurka de Dąbrowski y habla de eso, ¿no? De que es algo muy importante. Fue como lema para varias generaciones de los polacos durante esa época de las particiones, porque las primeras palabras dicen, Polonia aún no ha desaparecido mientras nosotros vivamos. O sea, tal cuanto como el último polaco vive en esa tierra, ahí vive Polonia, ¿no? Entonces, esos soldados llevan consigo el anhelo, ese sueño de recuperar la independencia. Y como sabemos, Napoleón en su gran ascenso, pues cada vez más está molestando o está invadiendo nuestros enemigos, ¿verdad? Porque comienza con Prusia, luego con Austria, y a un cierto momento el Napoleón nos da una pequeña prueba de la independencia, o por lo menos una esperanza, que estamos hablando del año 1807, el Tratado de Tilsit,
cuando se forma un cuasi-estado, un estado satélite del Imperio francés, que se llama el Ducado de Varsovia, ¿no? Aquí está interesante también el asunto que se continúa la tradición sajona, porque sabemos que los sajones, aunque fueran alemanes, pero no prusianos, pero ya sajones, apoyan también el Napoleón Bonaparte. Entonces el gobernante, el Federico Augusto I, rey de Sajonia después, también fue el gobernante, el jefe, por decir, del estado ese, de Gran Ducado, Ducado de Varsovia. Es una época cuando todo está dedicado al ejército. Ese territorio un poco se aumenta cuando se derrumban los austríacos. Unos años después se introduce varias reformas, todo lo que conlleva consigo la idea de los franceses, ¿verdad? Del famoso código de Napoleón, el matrimonio civil y como tal el divorcio, ¿no? Luego otros asuntos, pero todavía fue un estado clasista. Y cuando Napoleón marcha a Rusia, 1812, cuando junta esos ejércitos numerosísimos, ¿no? 600,000 más, marchan hacia Moscú. Si no me equivoco, alrededor de casi 100,000 eran polacos, ¿no? Porque para nosotros era la gran esperanza, la oportunidad, por fin, vengarse de nuestros enemigos y debilitarlos. Desafortunadamente, como sabemos, la campaña fue poco exitosa, fue una derrota. Y luego, 1813, la batalla de Leipzig, la batalla de las naciones en octubre, donde muere el famoso Pepi, lo llamaban, o el José Poniatowski. Porque ya sabemos que Napoleón introdujo ese sistema de mariscales imperiales y él fue el único no francés. Bueno, si contamos el MacDonald, pero MacDonald ya nació en Francia, era solamente descendiente de los escoceses. Pero Poniatowski, no siendo francés, tenía ese título y durante la batalla él se ahoga en el río Elster, ¿no? Entonces, si van al Arco de Triunfo en Francia, busquen por favor y ahí también va a aparecer el Poniatowski, el sobrino del último rey polaco. Y claro, después se forma ese gran evento que es el Congreso de Viena, donde se establece el sistema político, ya que va a determinar mucho toda la situación de Polonia después de 1815. Yo quisiera interrumpirte aquí. Un momento antes de pasar a lo que fue el Congreso de Europa o el Congreso de Viena, para regresar un poquito a lo que nos has comentado. Fíjate que llama mucho la atención que Polonia tenga un sentimiento positivo hacia Napoleón Bonaparte. Lógicamente sabemos que Francia, para ellos Napoleón es lo máximo y lo vemos ahí en Los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón, donde todo mundo que quiere ver la tumba de Napoleón tiene que inclinarse ante el emperador. Sabemos que hay muchos lugares que tiene cosas maravillosas, pero no está claro que haya países, haya lugares donde haya Napoleón sido reconocido como una figura excepcional. Pero esto se debe en buena medida a que el enemigo de Napoleón número uno fue Inglaterra. E Inglaterra, pues por todo el siglo XIX, fue la que escribió la historia y luego se la pasó a su hijo, los Estados Unidos, que vinieron a hacer la continuidad de la pérfida Albión. Perdón. Y todo eso trajo como resultado precisamente que Napoleón fuera en cierta medida apestado en la historia del siglo XIX. Ciertamente el hecho de que la invasión a Rusia pues fue un fracaso, como tú acabas de decir. De los 600,000 soldados que entraron a Rusia, Napoleón regresó apenas con 50,000, o sea, perdió 550,000 en la batalla. Perdón. Y todo eso llama mucho la atención. A mí personalmente me llama mucho la atención que haya un país, en este caso Polonia, donde Napoleón tenga cierta figura. Y quería preguntarte ahorita, vamos a hacer una breve pausa en unos momentos más, pero que nos hablaras, nos dijiste que era interesante hablar de Chopin
que escribió la polonesa La Heroica, porque si recordamos, Beethoven escribe originalmente una obra llamada Beethoven. Perdón, Beethoven escribe una obra llamada Napoleón, en honor de Napoleón precisamente, a la que posteriormente le va a cambiar el nombre y la va a convertir en La Heroica, como la conocemos hoy, ¿sí? Entonces, yo quisiera pedirte que también habláramos un poco antes de pasar perdón, al concierto de Europa y nos hablaras de Chopin. Pero, ¿qué te parece? Vamos a hacer una breve pausa y Ok, claro que continuamos sí. platicando con Maciej Bronecki sobre la partición de Polonia y las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Estamos platicando sobre la partición de Polonia, su patria, por diferentes países. Estamos ya llegando prácticamente al siglo XIX, donde Polonia había desaparecido, pero ¿qué sucedió después y cómo fueron las situaciones que se fueron dando a raíz de las guerras napoleónicas? Pues un poco más sobre el Chopin, o Chopin, como le llamamos nosotros. El apellido suena extranjero porque sí es cierto que su papá Nicolás era francés. Era él de la zona de Lorena, de los Vosgos, de las montañas, pero él con 16 años ya migra a Polonia, porque lo lleva uno de los, por decir, emprendedores y ahí trabaja para él una fábrica de tabaco, pero en fin, él acaba como maestro. Y aquí, por ejemplo, tenemos un vínculo con Napoleón, porque por unos años el papá de Chopin fue el preceptor o institutor o el maestro particular de la Marie Walewska, que fue la famosa amante de Napoleón. De hecho, tenían un hijo que después ya ejercía importantes cargos en Francia, ¿no? Y entonces Chopin nace en una pequeña aldea llamada Żelazowa Wola, pero luego la familia se muda a Varsovia. El padre es un maestro de francés, de la literatura francesa, un liceo, y el pequeño Federico crece en Varsovia ya bajo el dominio ruso, pero lleva mucho consigo ese patriotismo polaco. Pasa sus vacaciones en unas villas afuera de Varsovia, donde escucha mucho la música folclórica. Un genio, ¿verdad? Porque con 6, 7 años ya comienza a componer, da conciertos, la gente se fascina, ¿no? Que un niño tan joven, tan espectacular. Luego tiene varias giras, ya viaja por Europa y durante uno de estos viajes eh, le toca que en Polonia estalla así llamado el levantamiento de noviembre, 1830. Porque cuando termina el Congreso de Viena, sabemos que es la Santa Alianza y todos esos reyes y emperadores quieren mantener el status quo, Polonia aún gozaba con cierta autonomía. La mayor parte de ese ducado de Varsovia fue otorgado a los rusos, pero interesante es que el zar de Rusia también tenía el título del rey polaco. Nosotros obviamente nunca reconocíamos estos zares como los reyes polacos, pero el país también tenía un pequeño parlamento y también tenía su propio ejército, en el mando del cual estuvo el hermano del Alejandro I, el Constantino. Entonces, en 1830, un grupo de los cadetes en noviembre comienzan una sublevación. Y déjame decirles que esta insurgencia fue una de las pocas que podíamos lograr o ganar. Aquí simplemente faltó lo que a veces llamamos la fe del alto mando, de los políticos. Porque la mayoría de los jefes, de los dictadores, como los llaman, o los caudillos de ese levantamiento, eran militares de guerras napoleónicas. Pero ellos no creían que Polonia realmente puede defenderse bueno, sí, defenderse del poderío ruso. Decimos nosotros que fue una gran ventaja para los belgas, porque en 1830, cuando estalla la sublevación ahí,
y muchas de las tropas polacas iban a ser mandadas ahí para oprimir a los belgos, cuando se crea Bélgica, ¿no? Entonces, no fueron mandados, los rusos tuvieron que ocuparse más en su territorio y Bélgica podía independizarse. Y esa guerra, aunque tuvimos varias guerras exitosas, varias batallas, perdón, en fin, 1831 acaba una derrota. Entonces Chopin ya no puede regresar a Polonia y mucho de ese sentimiento que ya después está en la migración en París transmite a través de su música, ¿no? Cuando extraña su patria, cuando extraña los sabores, el idioma, la cultura. Así que la música de Chopin sí realmente es muy conmovedora también por eso lo que mencionaste antes, por lo dramático que él ya no pudo regresar. Y ahí comienza otra gran migración, estamos hablando de miles de personas que migran a diferentes partes del mundo. A México, de hecho, teníamos poco, pero por ejemplo, si van a Chile, les van a contar de Ignacio Domeyko, que es el padre de la minería chilena. Fue un geólogo que descubrió las abundantes riquezas de subsuelo de ese país y forma la primera escuela de minería. De hecho, fue rector de la Universidad de Chile. Luego, por ejemplo, Ernesto Malinowski. Si van a Perú, hay una ruta, una de las más espectaculares obras de ingeniería, aunque él no fue solo, también había otro arquitecto norteamericano, pero fue una de las rutas ferroviarias más altas en el mundo, porque es de Callao, en la costa, hasta una ciudad ya situada muy en los Andes, que fue el lugar de varios, se llama la Oroya, ¿no? Entonces estamos hablando del promedio 2.000 hasta 4.000 metros de altura del mar. Hay otra en Bolivia y claro, los chinos últimamente construyeron la nueva ruta ferroviaria con Tibet, que creo que ahora es la más alta en el mundo. Entonces, hay muchos importantes que migran y como mencionaste antes, en el siglo XIX, cuando los países de Europa Occidental, Norteamérica también comienza a desarrollarse, es la época de máquinas de vapor, ¿no? La industrialización, la revolución industrial. Polonia sufre falta de un Estado, ¿no? Es un país, podemos decir también un poco colonial, en cierta forma, una colonia, no tal vez tan directo como las colonias en África, por decir, pero cuando todos estos países juntan sus riquezas, Polonia realmente sufre la gran escasez de eso y sí, muchos de los ilustres pues trabajan para otros países, para otros monarcas, etc. Entonces, después de este levantamiento, poco a poco la situación comienza a deteriorarse porque los polacos nunca dejan esa idea de luchar por su libertad, por su independencia. Y cuando ven la historia de Polonia desde el levantamiento de Kościuszko, más o menos cada 30 años tenemos otra sublevación. Es lo que marcó bastante la mentalidad y podemos decir espíritu nacional. Sí, existe algo así de los polacos actuales. ¿Por qué? Porque luego había lo que llamamos la revolución de 1848, que también una parte de Prusia, de lo que fue Polonia prusiana, por decir, participó. Y luego 1863, que creo que es como que la invasión francesa, ¿verdad? En México, el levantamiento de enero, que fue uno de los peores levantamientos en toda la historia polaca, porque los jóvenes se opusieron de inscripción o conscripción al ejército ruso, pero poco preparados, sin armas, usaban mucha arma de caza. Fue un levantamiento de estilo de guerra de guerrilla, ¿no? Entonces, tropas pequeñas aquí y allá. Y después de ese levantamiento en 1864, llega un momento de fuerte opresión. Polonia dividida entre tres zonas. La zona prusiana, que como dijiste, desde 1871 se convierte a Alemania, el imperio alemán. Rusia, bajo de los zares, y Austria, que luego se convertirá a Austro-Hungría. Entonces, bajo las dos zonas, la de Prusia o alemana y bajo la rusa, fuimos víctimas de una muy fuerte rusificación
y germanización. Quiere decir que el idioma polaco desapareció de toda la administración pública, se erradicó ese idioma de las escuelas, hasta cierto momento, más que nada en esta zona alemana, fue prohibido. También los alemanes querían traer varios colonos de otras partes de Alemania para, por decir, repoblar estas tierras con alemanes nativos. Para nosotros muy famoso es el caso de un campesino llamado Drzymała, que él compró sus tierras y de aquel entonces las autoridades prusianas tuvieron que dar la autorización para construir una casa. Y como era polaco, no le querían dar esta autorización. ¿Y saben qué hizo? Vivía por varios años en una caravana de circo, en un carro de circo. Esto es porque cuando llegaba el encargado de la administración prusiana, él lo movía tantito. Así que no fue una casa. Pero también les muestra la diferencia de mentalidad, porque como quiera, en el Estado alemán, sigue la regla de la ley. O sea, si una ley decía algo, aunque era contra de la voluntad de las autoridades, sí lo respetaban. En caso de Rusia, pues poco. Y de hecho, hasta ahora, si ven diferentes encuestas sobre Polonia, se nota esas diferencias. O sea, la zona gobernada por los alemanes, por los austrohúngaros y por los rusos. La parte, digamos, más libre, donde podía florecer el arte y el pensamiento independentista polaco fue la parte austríaca, ¿no? Porque como ya mencionaste, el imperio austrohúngaro fue compuesto de varios pueblos, ¿no? Porque además de esa parte de factor alemán, austríaco, eran también húngaros, checos, eslovacos, rumanos, serbios, croatas, polacos, ucranianos. Y de hecho, durante esa época había varios polacos que ejercían los altísimos rangos en el estado austro, Casimiro Badeni, que fue el primer ministro de... Espérame tantito. Entró un ruido muy fuerte Ok. en tu grabación, entró un ruido muy fuerte. Entonces, déjame nomás recordar en qué momento entró el ruido. Ok. Mira, fue a partir del momento en que dijiste que estaba Austria, déjame pensar, porque no puedo regresarla, no puedo escucharla. Tengo que pararla aquí y que vuelvas a repetir lo que sucedió. Fue lo último que estabas diciendo de a partir de Austria. Ok. ¿Te acuerdas qué fue? Pero lo que dije de los alemanes y los rusos sí fue, ya Sí, se eso se grabó oyó bien. completamente. Ok, nos voy a decir, ok, otra vez. Entonces nada más digo, ya hablo sobre Austria, ¿verdad? Sí, ya nada más habla sobre Austria Ok. para que lo puedan llevar y déjame decirte que ya nomás te quedan ¿Cuánto? pues como 5 minutos cuando mucho y ahorita. Ok, entonces nada más me muestras con últimos 2 minutos para Muy ya bien. que vaya resumiendo el tema. Ok, adelante. Es, Ok, entonces Polonia dividida entre tres zonas. La parte, por decir, que gozaba con más libertad, donde podía florecer la cultura, literatura polaca, fue la zona gobernada por los austríacos. Porque como ya sabemos, el imperio austrohúngaro fue compuesto por diferentes etnias, diferentes naciones, porque además de los austríacos alemanes, había húngaros, checos, eslovacos, croatas, serbios, polacos, ucranianos. Así que la autonomía de así llamada Galicia austríaca, no confundir con la Galicia, pero para nosotros se escribe casi igual, fue grande, ¿no? Y de hecho había varios personajes que ejercían altísimos rangos en el Estado austrohúngaro, por decir el conde Badeni, que fue el primer ministro por un momento de Austria-Hungría. Había otro que se llama Agenor Gołchowski, que fue, por ejemplo, ministro de Asuntos Interiores. Entonces, ahí sí muchos polacos fueron elegidos al Parlamento en Viena. Entonces, Cracovia y más que nada Leópolis o Lviv fueron las ciudades donde podía florecer la cultura
y el idioma polaco, la educación, etcétera, fue la parte más, por decir, más libre, ¿no? Al contrario, en las otras zonas sí fue un asunto duro donde no se permitía mucho el idioma, no se fomentaba la cultura y la idea fue de rusificar y a germanizar esos polacos para que fueran parte bueno, del Estado nacional, ¿no? Claro que poco a poco también Polonia comienza a industrializarse. Es la época de varias zonas de Polonia que comienzan a cambiarse mucho, más que nada una región cercana a donde vivo yo, una región llamada Alta Silesia, donde se encuentra unos enormes, riquísimos yacimientos de carbón, que hasta ahora es la zona más industrializada de Polonia, con muchas minas, fundidoras. Luego la región de Łódź, que lo llamamos el Detroit polaco, donde donde hay muchas máquinas las fábricas de telas o de textilios, ¿no? Los tejedores. Así que Polonia cambia. Estamos hablando también ya de la época de crecimiento del movimiento obrero o socialista, después que se va a ir un poco transformando de una ala más bélica al comunismo. Pero en fin, es un estado difícil, ¿no? Porque polacos viven bajo 3 diferentes regímenes, es un diferente sistema legal, a veces diferente alfabeto, diferentes medidas, porque los rusos hasta tienen diferentes tamaños de ferrocarril, ¿verdad? Y Polonia no podía hacer nada en cuanto de recuperar su independencia mientras estos 3 estaban en el estado de la paz. Pero, como sabemos, en 1914 hay un asesinato en Balcanes y comienza esa contienda enorme, lo que conocemos hoy en día como la Primera Guerra Mundial, donde esos 3 poderes se confrontan. O sea, Alemania imperial de los Kaiser y Imperio Austrohúngaro del Habsburgo contra los Romanov y Rusia. Y fue cuando Polonia, por fin, aprovechando que todos nuestros enemigos se sangraron y lucharon entre sí, puede recuperar su independencia. Fue muy difícil porque muchos tenían que morir luchando entre otros polacos, ¿verdad? Porque como ciudadanos de Alemania, pues lucharon en el ejército alemán y los otros de la zona rusa lucharon en el ejército ruso. Por ejemplo, uno de mis 10 abuelos sí estuvo en Verdun en la batalla en ejército alemán porque mi familia viene de la provincia de Gran Polonia, que fue bajo del dominio alemán. Y también surge ya el personaje fuertísimo del cual quería hablarles en la otra sesión, que es el José Piłsudski, que es nuestro héroe nacional, nuestro padre de la independencia, nuestro Washington Bismarck, lo podemos llamar como quiera, pero Józef Piłsudski dejó una huella importantísima a la historia polaca. Excelente. Muchas gracias a Maciej Bronecki. El próximo programa trataremos precisamente del siglo XX, ya prácticamente a partir de la Primera Guerra Mundial. Ya nos platicarás y todo lo que va a suceder con esa Polonia que pues, de alguna manera se fue recuperando. Maciej Bronecki, muchísimas gracias. De nada, mucho gusto como siempre, Luis Alberto, y ya estoy muy ilusionado para la próxima reunión porque ese tema va a ser el más triste, más fuerte, porque ya es el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias a Claudia Martínez Martel, mi compañera en la coordinación general y su voz en el dato histórico. Gracias a Roberto Ríos en la dirección de edición y grabación. Y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado, 10 de octubre, con la 4ª parte de la serie de Polonia ya en el siglo XX. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.